Que vive. Amén. Santo es el que reina. Dice la palabra de Dios en el Salmo 24, hermanos: alzaos puertas vuestras cabezas, alzaos puertas eternas, que entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. ¿Qué? El fuerte, ¿qué? Y valiente. Vuelvo a decir lo mismo que estoy diciendo más o menos, hermanos. Pero Jehová es, ¿qué es? El fuerte, ¿qué? Y valiente, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han creído esa palabra y la han hecho suya? Amén. Esa palabra es profética, hermanos. Dice: alzad puertas vuestras cabezas. Este cuerpo tiene una cabeza, hermanos. Alzaos puertas eternas. ¿Quién va a ser eterno? Por medio de la sangre de Cristo. Amén. Ay, Señor, ¿y quién va a entrar? El Rey de la gloria, hermanos. Pónganse a sus pies. Vamos a hablar un poquito de la palabra de Dios para hacer partícipe de lo que es la última cena que hizo Jesucristo cuando estuvo pues aquí en la tierra con los discípulos o los apóstoles, hermanos, como le podamos llamar. Me impresionaba, hermanos, me impresionaba este servicio en particular, porque ya se está hablando mucho del pecado. Estamos hablando, o se está hablando mucho de las advertencias. Y el pecado en realidad no se ha acabado. Miren, ¿cuántos somos aquí, hermanos? ¿Cuántos se creen santos? Amén. Somos como unos 25, 30, y escuché como 5 voces. Pero yo no les estoy exhortando, hermanos, simplemente les estoy dando para darnos cuenta realmente qué somos en Cristo. ¿Qué somos en la sangre de Cristo? Porque la sangre, mejor dicho, Jesucristo fue a la cruz del Calvario, hermanos, para hacernos santos. Amén. ¿Sabe por qué, hermanos? O más bien, ¿por medio de qué es que somos santos? Por la redención de Jesucristo. Que Él nos redimió a nosotros por medio de su sangre. Preciosa, hermosa, valiosa. Nos da poder. Nos da sabiduría, hermanos, no como la que yo tengo, sino como la que el Espíritu nos da, y nos dice: ahí les va, ¡pum!, agárrenla. Pero si no entendemos, hermanos, realmente qué es el poder de la sangre en nuestras vidas, así podemos leer todo esto, hermanos. Ay, Señor Jesús, poderoso. Podemos meternos a este libro sin ese poder de la sangre. Y usted y yo no vamos a tener nada. No vamos a tener ni siquiera la convicción, hermanos, de lo que quiere decir santo. Yo no sé, hermanos, pero yo soy una persona que soy bien llorón. Así como el profeta Jeremías. Él era llorón, hermanos. Pero él era llorón por las almas de la gente. ¿Por qué? Porque esa misma alma que tiene mi hermana, tiene mi hermano, podría ser la mía si yo no hago caso, hermanos, a las cosas de Dios. Hay una gran condenación. Pero en Jesús hay vida y hay vida eterna. Y esta mañana, hermanos, de eso yo quiero hablar un poquito. De los beneficios de la sangre de Cristo. Es bien tremendo, hermanos, cuando usted se mete a lo que es la sangre de Cristo, ¿sabía? Porque usted puede subirse o usted puede predicar de cualquier cosa. Pero la sangre de Cristo, hermanos, penetra ahí en ese corazón, en donde mi hermano recibe todo. Y él sabe si él quiere adorar a Dios o no lo quiere adorar. Él sabe si quiere agarrar los beneficios de la sangre o no quiere agarrarlos. Pero sin embargo, la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, lo limpió desde la coronilla, hermanos. Desde aquí, hermano, te limpió. Pasó por todo tu cuerpo. Aquí. Oh. Por eso dice la palabra de Dios: alzaos, oh puertas eternas, y alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, que entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, el Espíritu Santo derramado sobre su pueblo. Eso es lo que hace, hermanos, la sangre de Cristo. Dice la palabra de Dios, y esto es bien doloroso, les digo, es bien doloroso, porque cuando usted le tiene temor, hermanos,
O más bien dicho, hermanos, cuando usted le tiene cuidado a las almas de su prójimo, al alma de su hermano, de sus parientes, usted se da cuenta, hermanos, de que hay palabras en la Biblia, hermanos, que nos habla bien fuerte y no hacemos caso. Como este versículo, hermanos, que dice en Romanos 3:23, nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué, hermanos? De la gloria de Dios. De la gloria de Dios. ¿Quieren leer conmigo el Salmo? Ese mismo que yo les hablé ahorita, hermanos, 24. Vamos a leerlo de lo que es del 7 al 10, hermanos. Nomás para abrir este servicio, para abrir esta palabra de Dios, hermanos. No es predicación, es palabra de Dios. Cuando lo tenga, diga con un amén fuerte, se para en reverencia a la palabra de Dios, por favor. Amén. Porque me está diciendo que no se escuchó. Salmo 24 del 7 al 10. Amén. Gloria a Dios. Padre Celestial, leemos la palabra en nombre de tuyo, el Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de la gloria. ¿Quién es este el Rey de gloria? Jehová fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria, Seal. Ponga atención cuando lee esta palabra. Padre Celestial, vengo al trono de tu gracia nuevamente, Padre mío, para que seas tú, Señor, dándome esa misericordia a día, Padre eterno. Ayúdame, Padre Celestial. He venido ante ti, Señor, en oración. He venido ante ti leyendo tu palabra. He venido ante ti escuchando palabra tuya por medio de predicadores, Padre Celestial. Mis hermanos aquí dan buenos estudios. Mis hermanos aquí predican, Señor, tu palabra. ¿Y por qué es que yo no la agarro? ¿Por qué es que yo no la detengo, Padre Celestial? Porque no tengo cuidado en ti. No tengo un cuidado en que tú eres el que haces mi libertad. Tú eres mi libertador, Padre Celestial. Tú derramaste tu sangre sobre mí. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, llenando este cuerpo, llenando esa alma, llenando este corazón, esta lengua, Padre Celestial, para que hable cosa buena y no cosa destructiva. En el nombre de Jesús, Padre mío, te pido que habites en este lugar. Hacemos abierto, Padre mío, esta palabra para que mis hermanos se pongan, Señor, y piensen un poquito. Ya que yo no puedo ir, Padre Celestial, a los lugares grandes o lejos, Padre Celestial, aquí con mis hermanos, ayúdame, Padre eterno, por medio de tu Espíritu. Gracias te doy, Señor, por todo. Amén. Puede sentarse, hermanos. Santo es el Señor, santo es el que vive. Yo no sé qué es lo que yo siento, hermanos, pero es algo tremendo. Es algo fuerte. Me gozaba mucho, hermanos, cuando venía de aquel lado y veía los carros de nuestros 4 pastores, hermanos. Como decía ahorita mi hermano, uno sale con la bendición de Dios, esperando que la bendición de Dios nos va a traer, pero no sabemos. Nosotros no sabemos pedir, decía Pablo, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la bendición de Dios es que ya nos vayamos con Él. Aleluya, gloria a Dios. Y nosotros, en vez de decirle, ya nos queremos ir, ya llévanos, Señor, nos aferramos a este cuerpo de pecado, a este cuerpo que en realidad de nada aprovecha, hermanos. Lo único que aprovecha es la alma, esa que tiene usted, todas las emociones ahí, hermanos. Como les dije, yo voy a hablarles de lo que es la sangre de Jesucristo, hermanos, o el poder de la sangre, como usted quiera llamarla. No es predicación, como lo estoy diciendo, es un pensamiento. Y les quise poner ese versículo que dice que por tanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por la desobediencia de un hombre, hermanos. Es que todos, hermanos, sin excepción, la única excepción fue Jesucristo. Porque Él no fue engendrado de carne ni de sangre, sino del Espíritu Santo sobre Él. Así dice la palabra, hermanos. Cuando Jehová hizo la tierra, hermanos, me venía una palabra, y ahí está, en el primer libro de Génesis, hermanos, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba en tinieblas, hermanos.
Nomás quiero que haga énfasis en esto o piense poquito, hermanos. En aquel tiempo ya estaba echado fuera Satanás del cielo. La Biblia dice que las tinieblas estaban en ese tiempo. Después de ahí dice que Jehová hizo un Edén, hizo al hombre y lo metió en él. Piénsele poquito, hermanos. Y le dejó un mandamiento o una ordenanza, hermanos, como usted quiera ponerle. Le dijo: de todo árbol tú puedes comer, menos del que está en medio del huerto. Y al padecer, hermanos, era el más precioso. Porque si usted se pone a pensar, hermanos, todas las cosas de allá afuera son más preciosas que las que están aquí adentro, a nuestros ojos, a nuestro sentir. ¿Quién no quiere, digamos, por ponerlo así bien facilito, hermanos, quién no quiere un steak bien cocinado a cambio de unas lentejitas ahí, hermanos? Ay, Señor, el Señor nos está hablando, hermanos. Es en serio, esto no es cualquier cosita. De ahí, hermanos, de que Adán desobedeció, no le voy a echar ni la culpa ni a Satanás ni a Eva, hermanos. Al único que se le puede echar la culpa es a Adán, hermanos, porque a él se le dio la ordenanza. Amén. Pero como dice mi pastor, es difícil estar solo sin una esposa. Y un día el pastor mismo, en una boda, yo me acuerdo que él dijo que tuvo como una visión en donde el Señor le dijo que Adán había agarrado el fruto o había comido el fruto porque no se quería quedar solo. Tiene razón, hermanos. Tiene razón. El hermano, él dice que ella quiere irse. Y así estamos muchos de nosotros. Yo en mis oraciones, yo no recuerdo una oración mía que no le pida al Señor que me levante. Porque el cuerpo no aprovecha, hermanos. Podemos andar en buenos carros, podemos tener buenas casas, podemos tener buenos trabajos, podemos estar haciendo cosas buenas para la demás gente. Pero ¿y tu alma qué tienes? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿O qué esperas tú de tu vida? Poderoso. Yo sé que el Espíritu de Dios, hermano, nos da el conocimiento, el discernimiento de lo que nosotros tenemos que hacer. Muchas veces no le hacemos caso, hermanos, así como yo les hablaba en el testimonio del miércoles, que a mí de muchas maneras, hermanos, el Señor me ha dado a conocer que el Espíritu de Dios está en mí. Le voy a decir una, hermanos, bien sencilla y nada que ver con que yo lo necesitaba. No, hermanos, yo no necesitaba eso, porque yo sé que Jesucristo está en mí. Yo sé que el Espíritu Santo está en mí. Yo sé que Jehová de los ejércitos acampa alrededor de mí. Estaba una vez solo en una casa, hermanos. Yo limpiaba antes también casas de un patrón y estaba limpiándola. Y ese día, hermanos, yo me acuerdo que andábamos, esa colonia estaba recién abierta y era una de las casas, pues la casa nueva. Y la casa para atrás, hermanos, no había no había nada, ni gente, ni nada, era árboles, era lo que había, hermanos, muchos árboles, parecía un bosque aquello. Ya era un poquito tarde y era como en tiempo de frío, hermanos. Ese tiempo estaba calmado, así como está todo, hermanos, aquí ahorita. Yo sé que el Espíritu de Dios les va a hablar, hermanos. Yo sé que el Espíritu de Dios está hablando a ustedes y a mí. Entonces yo me puse, era una casa, hermanos, en donde el comedor era una casa que tenía las ventanas en B. Se les dice en B porque están dos ventanas aquí, una en medio. Y yo me puse en medio, y yo siempre escuchando palabra de Dios o alabanzas de Dios. Me paré en medio, hermanos. Y así, pues yo platicando también con el Señor, muchas veces me paré. Bueno, Señor, si en realidad tú existes, te digo, el tiempo del aire estaba calmadito. Si tú existes, esa punta de ese árbol, nomás ese puro árbol, quiero que se menee o que lo menees.
Yo creo que todavía ni salía lo que yo hablaba, hermanos. Y ese árbol se hizo así. Pero no se meneó así, hermanos. Se hizo así. Yo no sé para usted o cuántos de ustedes pueden decir eso. Porque no tenía nada que ver, hermanos. O sea, no tenía... Jehová no había necesidad de que hiciera eso. Porque no era necesidad para mí. Les digo, yo ya sabía. Yo ya sé que el Espíritu de Dios está en mí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es templo y es morada de Él, hermanos. Porque por medio de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por medio del sacrificio, hermanos, en la cruz del Calvario, la naturaleza pecaminosa, hermanos, que traemos nos lleva a estar pecando continuo y continuamente. Y yo estoy hablando de los hijos de Dios, hermanos, de nosotros. No estoy hablando de los de afuera, porque ellos ya no pueden pecar. ¿Y sabe por qué? Porque están muertos, y un muerto no puede hacer pecado. Eso dice la palabra de Dios. Se los dije también en un servicio, no me acuerdo, cuando Jesús le dijo a los fariseos: por fuera están blanqueados, pero por dentro... Ay, Señor, bendito es bueno el Señor, hermanos. Amén. Un ejemplo que podemos tener, que venimos con la naturaleza pecaminosa, hermanos, o con pecado, es ya nuestros hijos. Cuando no son instruidos, o cuando no los traemos a la iglesia, hermanos. Ellos tienen 10 años y ellos no desean agarrar la palabra de Dios. Es más, se sientan a la mesa y está aquel banquete como este. Un banquete grandote. Parecen máquinas, hermanos. Y si les agradó ese banquete, como el steak que les estaba diciendo, tax, al Facebook, pum, pum. Y nosotros, como conocedores de palabra, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero, hermanos? Ser agradecidos por Dios. Ser agradecidos que tenemos ese banquete de frijoles. Y nuestros hijos que van saliendo apenas del cascarón, como se dice, hermanos, ya están pensando en presumir lo que ellos están comiendo. ¿Qué es lo que tú quieres que te regalen, mi hijo, tus cumpleaños? No, pues regálame el celular más grande. No sé cuál sea el celular con más tecnología o lo que sea, hermano. No sé qué es eso. O sea, sé que son celulares en etapas, pero no sé cuál es el que ahorita, en medio de toda la gente que sabe de tecnología, sea el mejor. Pero si usted se lo agarra, ese celular a su hijo, hermanos, le aseguro que no le va a encontrar cosa buena. Y eso no se lo enseñó usted, hermanos. Como yo no le pude enseñar eso a mis hijas, porque yo no sé nada de tecnología. A mí el celular entra, pum, lo abro y ya le toqué un botón que no entré y entré a otra cosa que no debo entrar. Así soy. Estoy queriendo buscar música cristiana, pum, y de repente me aparecen cosas y por querer borrarlas, las meto en vez de borrarlas, hermanos. Por eso mejor yo ya decidí en mí, hermanos, dejar el celular en un lado. Porque no es bueno, hermanos. Les estoy dando a explicar, hermanos, de qué es el pecado. ¿Por qué provino del pecado, hermanos? Porque el versículo de que por cuanto todos pecados, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El mismo Jesucristo, hermanos, fue separado del Padre. ¿Por qué, hermanos? Por vuestros pecados. Por mis pecados. Eso dice la Biblia, hermanos. Ahorita en este tiempo, hermanos, como cristianos que somos, nosotros ya sabemos lo que es pecado. Y la Biblia nos habla y nos dice muchos versículos en la Biblia que es pecado, hermanos. Para la ley a la ley se le dio los mandamientos, hermanos. Ellos se dieron cuenta ahí que lo que hacían estaba mal. Ellos se dieron cuenta de que no podían hacer esto, no podían comer esto, no se podían trabajar el día sábado, porque estaba mal, hermanos. Pero nosotros, hay un versículo bien conocido, todos lo conocen, hermanos, y está en Santiago 4:7. ¿Qué es pecado? Es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es
pecado. Y le digo, no, estoy hablándole de pecado porque le voy a dar unos versículos que nos habla de los beneficios o el poder o de la sangre de Cristo, hermanos. Si usted quiere leer en su casa lo que es Isaías 59:2, hágalo, hermanos. Nos va a ayudar mucho como humanos que somos, que son los pecados que ellos cometían antes, hermanos. Esos mismos pecados los cometemos nosotros en este tiempo. Si no los ponemos en la flecha con Jesucristo, hermanos. Después de eso, hermanos, de que nosotros ya sabemos de que Adán pecó, hermanos, hubo un derramamiento ahí en el huerto, hermanos, por medio de que Adán y Eva tenían vergüenza, se escondieron, les habló Jehová y se escondieron. ¿Por qué? Porque tenemos vergüenza. Jehová tuvo que matar los animalitos, ponerles unas túnicas para tapar su vergüenza, hermanos. De ahí, hermanos, nos vamos al pueblo de Israel, hermanos, que ellos tenían que matar un cordero, un corderito sin mancha, sin arruga. ¿Por qué, hermanos? Porque en el transcurso del año ellos pecaban, ellos hacían sus pecados. Y por medio de eso, hermanos, del cordero, de la paloma, de ese animalito, hermanos, ellos podían separarse un poco del pecado. Pero el año siguiente, hermanos, ellos volvían a hacer lo mismo. Agarraban ese corderito o esa palomita o lo que sea, hermanos, y iban y lo presentaban ante el sacerdote. Que el mismo sacerdote tenga cuidado con esto, hermanos. De ahí venimos nosotros. El mismo sacerdote tenía que matar un animal, hermanos, para sus propios pecados, para limpiarse él mismo. Fíjense qué cosa, hermanos. Nosotros ya conocemos eso, hermanos, pero hay gente que no conoce eso. Hay gente que todavía ahí se arrima con el sacerdote a que lo perdone, hermanos. Eso es dolor, eso es risa y es dolor, porque estamos faltos de conocimiento, y la palabra y el falta de conocimiento ya no nos va a servir de nada, hermanos. Pablo dijo eso, que su pueblo perecía por falta de conocimiento, pero ya no nos vale. Ahorita el conocimiento está en todos lados, la Biblia está llena, está por todos lados. Usted prende la radio cristiana y escucha palabra de Dios, hermanos. Se mete a internet y está la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es la que nos renueva, hermanos, la que nos limpia, la que nos hace quitarnos de hacer esas cosas, de ir con el sacerdote y pedirle que nos ponga una petinencia, ¿cómo? Penitencia para poder borrar nuestros pecados, hermanos. No, eso ya se acabó. Mismo Aarón lo hacía, hermanos, que era el primer sacerdote que levantó Jehová por medio, cuando le estaba ayudando a Moisés, hermanos. Después de ahí, hermanos, tiene que llegar alguien en el cual iban a caer todos los pecados de nosotros, pero no por un año, no por 2 años, no por 3 años, sino por toda la eternidad, hermanos. ¿Por qué le digo esto, hermanos? La misma palabra de Dios nos dice del pecado. Si tú dices que no eres pecador, tú mientes. Eso dice la palabra de Dios. Ahorita lo vamos a ver, hermanos. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice también que las misericordias de Dios son nuevas cada día. Y algo que nos santifica, algo que nos limpia, hermanos, ¿sabe qué es? Declarar el pecado, hermanos. Si usted no declara su pecado y lo deja ahí adentro, aunque usted esté bien vestidito, aunque usted pueda hablar bien la palabra de Dios, aunque usted se sepa toda la Biblia, usted no va a ser santificado, usted no va a ser limpio de eso, hermanos, porque su pecado ahí está. El pecado no está en nuestros cuerpos, hermanos. El pecado está ahí en la alma que usted le está dando. ¿Qué le está dando usted al alma? Por eso es que Juan el Bautista exclamó cuando vio a Jesucristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero que remueve el pecado del mundo, o que esconde el pecado del mundo. No dice, lo quita. ¡Pum! Como cuando usted lleva un pantalón todo sucio a la cleaner porque no le gusta lavar, que hay muchas personas que son así. Lo lleva bien sucio y lo trae bien limpio. Eso es lo que hace Jesucristo, hermanos, con su alma.
Él recibe cuando usted confiesa a Jesucristo que usted tiene pecado en usted. Y lo hace, ¿sabes qué? Por medio del sacrificio, por medio de la sangre, te voy a limpiar, te voy a justificar. Eso fue lo que dijo el Cordero, hermanos. Eso fue lo que dijo, Juan el Bautista. El primer derramamiento, hermanos, de la sangre de Jesucristo ocurrió en Lucas 22:44. No voy a ir ahí, hermanos, porque está pasando un poco el tiempo. Pero es cuando Jesucristo estaba en Getsemaní. El alma, hermanos, es donde están nuestras emociones. El alma es la que decide usted qué va a servir. El alma es la que dice, yo voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo. No este cascarón, no su cascarón, sino el alma, hermanos. Entonces usted decide qué es lo que hace. Está Jesucristo en la oración de Getsemaní, está clamándole al Padre, está en agonía, y de repente esa tensión, hermanos, dice la palabra de Dios que el sudor de Jesucristo se hacían como gotas de sangre que caían ¿hasta dónde? Hasta la tierra. Es específicamente que se debe decir la tierra, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, ¿de dónde provenimos? De la tierra. Entonces, cuando Jesucristo estaba en Getsemaní orando, estaba en agonías y estaba empezando a sudar, y dice que el sudor y la sangre estaban mixteándose, se metieron, hermanos, se metió la sangre entre medio del sudor y cayó la sangre a la tierra. ¡Pum! Yo ahí estaba acostado, hermanos, con mi alma hecha garras, con mi alma bien pecadora, con mi alma destruida por medio del pecado, por medio de lo que traía el Adán antiguo, que lo traía yo, hermanos. Cayó la gota ahí en la tierra. ¿Qué le puedo decir por nombre de Julio? ¿Y sabe qué estaba haciendo él ahí? Estaba redimiendo mi alma, estaba redimiendo su alma. ¿Y sabe para qué era eso, hermanos? Para tener el poder de alabarle a Él, para tener el poder de adorarle a Él, para que ya lo que la carne quiere en mí o la carne quiere en usted, que ya no exista, que se quite. Es por eso, hermanos, que Jesucristo redimió la alma en ese tiempo del primer derramamiento que Jesucristo tuvo, que es el más conocido, hermanos. Y es algo bien poderoso. Si usted le entiende lo que es la sangre, hermanos. Yo le decía al Señor en la noche, o no sé qué horas me acosté, ni supe, hermanos. Estaba leyendo y leía una cosa y leía otra, escribía una cosa y escribía la otra, y le decía al Señor, oye, Señor, tú me estás dando mucho, así como lo decía la hermana Rosy, tú me estás dando mucho. Y yo no tengo ni tengo el conocimiento de predicar, ni tengo conocimiento de nada. Yo soy tu siervo, el más pequeño de todos. Ese soy yo, hermanos. ¿Por qué me estás dando tanto? Pero sabe, el Señor me decía una cosa: con que una sola persona que escuche tu mensaje y se arrepienta de sus pecados, esa alma te va a dar a ti una corona. Porque ahorita es un mensaje, es una palabra de Dios, hermanos. Pero mañana quizás se le plazca al Espíritu Santo, a Jesús, a Jehová, o a mis pastores, o al líder de caballeros, o al líder de las damas, al líder de los niños, a cualquier persona. Hermano Julio, usted quiere compartir una palabra. Yo tengo que ser obediente, hermanos. No soy predicador, ni mucho menos. No tengo estudio teólico, ni nada de eso, hermano. Teólogo, perdón. Ahí usted puede ver, hermanos, que yo no tengo estudio. Yo simplemente le he creído a Jesucristo de Nazaret, que ahí murió en la cruz del Calvario, hermanos. Algo que en aquel tiempo era lo más tremendo, lo más vil. Era lo más, le podemos decir así porque la palabra dice, lo más maldito, hermanos. Ahí murió por su alma y por mi alma. Ahí usted sabe, hermanos, si usted le quiere dar a su alma lo que es la sangre de Cristo, o lo que fue en aquel tiempo el primer Adán.
No tuvo como él a acercarse a Dios después de haber hecho eso, hermanos, porque tenía vergüenza. Dice la palabra de Dios, hermanos, la sangre del Señor Jesús sigue vigente y tiene el mismo poder hoy que hace 2000 años, cuando se derramó en la cruz del Calvario. Y de ella, hermanos, salen varias cosas. Se desprende lo que es la redención, remisión, santificación y justificación. ¿De quién, hermanos? De nosotros. Y estoy diciendo de nosotros porque yo creo que todos somos santos, todos somos salvos. Aunque usted no lo crea, usted es santo, hermanos. Si usted viene a la escuela dominical y usted sigue lo que es la palabra de Dios, usted es santo. Si no sea santificado, hermanos, eso es otra cosa. Usted tiene que santificarse. Al pueblo de Israel, Jehová muchas veces les dijo que se santifique mi pueblo porque yo les voy a hablar mañana. Y el pueblo no se quedó así, hermanos. Como están ustedes viendo al hermano Julio. Mire, el pueblo salió corriendo. Y lo primero que hacía, hermanos, es lavar sus cuerpos, lavar sus vestiduras. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros, hermanos? Hoy que se dice eso, se quebró. ¿Qué es lo que podemos hacer, hermanos? Simplemente, aquí estoy, Señor. Alzar vuestras cabezas. Ay, Señor Jesús, que va a entrar el Rey de Gloria. Y en ese momento ya no era Jehová de los ejércitos. Yo sé que es uno mismo, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en ese momento en que usted alza la cabeza así, hermanos, y le diga, yo me limpio por medio de tu sangre. Entra por esa puerta eterna. Entra. Tú, Jesús de Nazaret. Tú, Cordero inmolado. Tú, Cordero que eres santo. Y no eres santo, eres 3 veces santo. Entra. Usted se ha puesto a pensar cuando usted está orando en eso, hermanos, que Él es 3 veces santo. Él tiene todo poder para acabarnos así, mire, echarnos fuera. Eso se lo dijo Moisés cuando el pueblo de Israel se estaba ahí metiendo con él. Me impresiona mucho Moisés, hermanos, porque Jehová le dijo que si quieres lo sacaba y aunque algo que nazca, algo nuevo. Y Moisés le dijo, no, Señor, porque si haces eso, van a decir que yo soy mentiroso, tú eres mentiroso, que tú no haces lo que tú dices, que nos sacaste de allá de Egipto para venir a morir aquí al desierto. No, hermanos. Tenemos que comprender y tenemos que examinar, hermanos, nuestras vidas si sabemos qué es realmente el poder de la sangre. ¿Qué fue realmente lo que Jesucristo derramó ahí en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que santificó en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que redimió ahí en la cruz del Calvario? ¿Qué fue lo que santificó en la cruz del Calvario? No fue nada, hermanos. Más que nuestra propia alma. Vamos a mirar, hermanos, lo que es la sangre de Cristo nos redime. Una explicación así sencilla, hermanos, de redimir es rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante un precio. ¿Cuál fue ese precio, hermanos? La cruz del Calvario, en la cual Jesucristo se entregó a sí mismo. Dice en Isaías, está la profecía, una de las profecías, porque hay varias, que despreciado fue, como ovejas al matadero, hermanos, y nosotros bien tranquilos. Dice que la profecía dice que le íbamos a desfigurar, hermanos, su rostro. Y el día que me tocó darles una palabra de lo que es la palabra que dice Eli, Eli, lama sabachthani,
que es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo les puse un video, hermanos. Y desde más o menos el tiempo que salió ese video, esa película, hermanos, yo decía, pues ¿qué tiene el pueblo de Dios? ¿Qué tiene la gente? ¿No han reconocido lo que es la sangre de Cristo? ¿No se han puesto a pensar lo que es la sangre de Cristo? Me dice uno de los hermanos, donde yo trabajo muchas veces me toco con hermanos en sangre, en Cristo, hermanos. Y ahí hablamos y todo, y en ese tiempo, hermano, no había hermano que no me decía, ¿no viste la película? Hasta me mencionaban el autor, hermanos. ¿No la viste? Me decían, ay, hasta salí, me dio escalofríos, hasta sentí mal, hasta sentí raro. Y hasta toda la iglesia fue a verla y estaba llore y llore, hermanos. Si nosotros tenemos aquí las profecías, nosotros ya sabemos qué fue lo que le pasó a Jesucristo. Pero sabe, por nuestra pecana manera de vivir, hermanos, por nuestro pecado va a ser más rápido, más sencillo. Tenemos que ver. A ver, ponme aquí a Jesucristo todo desfigurado. Imagínense a Jesucristo, hermanos, en Isaías. Todo desfigurado. Esos látigos, hermanos, no eran látigos normales. Eran látigos que cuando los romanos le aventaban eso, hermanos, se traían el pedazo de sangre de Jesús. Por eso es que dice que le desfiguraron su rostro. Y nosotros, bien tranquilos. Mire Hebreos 9:22 lo que dice, hermanos. Si me puede acompañar, por favor. Santo eres. Bendito eres. Dice la palabra de Dios en el Hebreo 9:22. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, casi todo, hermanos. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de ¿qué? De pecados. A la ley se le dio esto, hermanos. Es donde yo les hablaba y les decía que les dieron las buenas noticias, se puede decir, a ellos, a los israelitas, que agarraran su corderito y que por medio de eso el pecado se les iba a remover. Y ya, el pecado nomás iba a ser removido y ya al día siguiente puedo hacer lo mismo como quiera. Ahí tengo palomas, ahí tengo otros corderos. Voy otra vez con el sacerdote y hago todo eso. Y se me vuelven a remover. Pero sabe que la ley, hermanos, podía cambiarnos por fuera. Yo me imagino a esas personas, a esos israelitas, hermanos, así, llegaban con el sacerdote. Yo creo que ya ni podían el cordero, hermanos, donde cargados de pecados, cargados de cosas malas, de cosas sucias, hermanos, así como nosotros antes de venir a Cristo. Así veníamos, así estábamos. Ellos llegaban con el sacerdote y le mostraban eso y ¡pum! Se renovaban, se limpiaban sus vestidos y todo, pero por dentro seguían igual, hermanos. Por dentro pensaban, bueno, pues ya pagué, vamos a ver qué hacemos allá, a volver a caer. Pero sin embargo Jesucristo, hermanos, hizo un solo sacrificio. Ya no hay más sacrificio más que esto. Ya no hay más que ir a caminar al templo desde el parqueadero hasta entrar al templo por medio de rodillas. Ese sacrificio que hace la gente. Yo nunca, gracias a Dios, nunca hice eso, hermanos, pero sí me tocó mirar cómo la gente salía de esos, ¿cómo le podría decir, hermanos, yo? Para no ofender a alguien que quizá pueda que está participando en eso o tenga familiares en eso, hermanos. Esa es una ignorancia. Es algo peor, es algo bien bajo, hermanos. Gracias a Dios que a usted y a mí nos ha redimido para dejar de hacer eso. Gracias a Dios porque a nosotros, hermanos, se nos ha dado el poder de elegir.
lo que nosotros tenemos que hacer. Bendito es el nombre de Jesucristo. Fuimos comprados por nuestra salvación, Jesucristo, a precio de sangre, de su preciosa sangre. Desde un principio, hermanos, todo indicaba a Jesucristo. Todo. Que el santuario, que las cosas que había en el santuario, que la columna de fuego, que la nube, todo eso indicaba a Jesucristo. Que los sacerdotes, todo eso indicaba a Jesucristo, hermanos. Hasta que llegó el Cordero, hermanos, y quitó el pecado de nosotros. La sangre de Cristo nos santifica. Vamos a Romanos 3:24, hermanos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo. Déjenme, pongo mis ojos, hermanos, porque ya ni supe los dejé, aquí están. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Se está hablando de otro tabernáculo, hermanos. Yo sé que usted sabe la palabra, yo sé que usted sabe que cuando Moisés subió al monte, Jehová le dio el diseño del tabernáculo a Moisés. Y aquí nos está hablando la palabra de que entró al tabernáculo no hecho de sangre, de manos, hermanos. ¿Qué quiere decir? Apocalipsis nos habla de eso, hermanos, que allá arriba está el tabernáculo. Allá donde está el sacerdote. ¿Quién es? ¿Cuál es el sacerdote? Jesús de Nazaret. Santo. Mire, la obra redentora se hizo por gracia ¿de quién? De Dios. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos. Gracias a Jesucristo, hermanos, que nosotros somos salvos. ¿Sabe por qué? Por una de las cosas. Por esta cosa, y bien sencilla, somos gentiles. Ante la ley, nosotros no éramos nada. Ante la ley usted no valía. Ante la ley había dos palabras bien feas para nosotros, hermanos: piedras y perros. Esas dos palabras. Si a usted los veían, yo pienso, no dice la palabra, que le decían, ese es un perro, o ese es una piedra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si ustedes no hablan israelitas, si ustedes no hablan judíos, las piedras hablarán. ¿Qué es lo que está haciendo el hermano Julio ahorita? Hablando. ¿Qué está haciendo la piedra ahorita? Hablando. Tenemos que darle, ahí le tenemos que dar gracias a los israelitas, hermanos, que cuando vino Jesucristo no lo aceptaron. Si nosotros, yo sé que la misericordia de Jesús nos hubiera agarrado a todos, hermanos, a lo mejor con diferente puesto, no sé cómo se puede decir, hermanos, así como las coronas, son 7 diferentes coronas, hermanos. Son 7 cosas que nosotros tenemos que tratar de alcanzarlas, hermanos. Yo sé que ya entrando al cielo ya es una ganancia, como decía Pablo, ¿verdad? Ya es ganancia, hermanos. Pero ¿qué tal si usted lleva sus 7 coronas ahí, allá? Y vamos a encontrarnos al Cordero y órale, ahí te van. Por tu gracia soy salvo. Por tu gracia hice esto. Por tu gracia hice lo otro. Por tu gracia hice esto. Por el poder saqué demonios. Por el poder tuyo sané enfermos. Ay, Señor, por tu poder pude hablar de ti, Señor. Por tu poder pude detener mi carne. Por tu poder. Por el derramamiento de la sangre de Cristo. Es que somos santificados, hermanos. Oh, gloria a Dios. Ay, bendito Dios. La redención es una manifestación de su amor. Efesios 4:5. Y si alguien lo puede leer, hermano. Es que yo estoy mal, hermanos. Perdones. Efesios 4:5. Así dice: un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, un Padre de todo,
el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Ay, Señor, bendito Dios. Por cada uno de nosotros fue dada ¿la qué? La gracia. En el 7, hermanos, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Cuál fue esa gracia, hermanos? ¿O cuál fue? Vamos a ponerle un poquito más fácil de mencionar. ¿Cuál fue el amor de Dios, hermanos, hacia con nosotros? Después de haber pecado, después de tener tanto pecado. Ahorita nuestra hermana Rosa, y con eso terminó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Gloria a Dios por quien se sabe esa palabra. Si usted retiene esa palabra, hermanos, si sabe realmente el sufrimiento que tuvo Jehová de los ejércitos al enviar a su Hijo por usted y por mí, al enviar a su Hijo al matadero por usted y por mí, al enviar a su Hijo para que ese soldado romano le enterrara esa lanza en el costado, hermanos. Si usted se da cuenta lo que Jehová de los ejércitos pasó eso, usted se va a dar cuenta que es el verdadero amor. Y esa es otra palabra, hermanos, que todo proviene a Jesucristo, todo viene o todo apunta a Jesucristo, hermanos. El amor, el pan de vida, la luz, todo eso, hermanos. Todo proviene de Jesús. Todo viene, o apunta, perdón, a Jesús. Nosotros, para poder demostrar amor, hermanos, tenemos que llevar un ramo de rosas o un corazoncito con un mono. Órale, ahí te va. Y ese no es el verdadero amor, hermano. ¿Sabe que el verdadero amor es que si mi hermano me da una cachetada, hermanos? Tal vez hasta le digo, gracias por dármela, porque estaba dormido, como están algunos. ¿Cierto? Es cierto, hermanos. Es cierto, porque dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve al hombre amar al que lo ama, hermanos? ¿De qué sirve que yo ame a mi hermano si él me ama a mí? Pero aquel que necesita, hermanos, o que me está diciendo ahí donde yo vivo, no sé si es colonia o es calle, no sé qué es, pero gracias a Dios que tengo ese hogar y gracias por él ahí estoy. Pero qué tal si el vecino me echa las gallinas para mi terreno ahí y las llena de esas caquitas o hace agujeros y todo eso. ¿Qué es lo que tengo que hacer, hermanos? ¿Odiarlo a él? Y decirle te amo, siempre con una ¿cómo se dice? Reprensión, hermanos. Usted puede ir atrás de esa persona y te amo en el amor de Cristo y Él te quiere salvar, te quiere sanar, te quiere sacar de todo lo que tú tengas. Pero sabes que tus gallinas se me están haciendo agujeros en mi yarda. Por favor, quítalas porque si no me las voy a comer fritas. No se crean, hermanos. Ay, Señor Jesús. No, hermanos, ese es el verdadero amor, hermanos. Aquel que no tiene odio, aquel que se no envanece, aquel que no se acaba, hermanos. Eso fue lo que nos dio la gracia. Eso fue ese don que nos dio, hermanos, el regalo. Pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Jesucristo nos puso la muestra, hermanos. Jesucristo vino y si yo voy caminando y me tropecé por el medio del hermano porque Él me metió la pie. Que Dios te bendiga. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? Realmente, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos el poder de refrenar nuestra carne y decirle al hermano, perdóname porque me metiste el pie? No, nos meten el pie en vez de decirle pie, ¿por qué me metiste la pata? Así somos, hermanos. Es la naturaleza de Adán, del primero Adán, hermanos. Es necesario que por medio de la sangre de Cristo entre el segundo Adán a nuestras vidas. Es necesario, ¿para qué? Para limpiarnos, para purificarnos, hermanos. Y para acercarnos a Él por medio de su gracia, por esa salvación, hermanos. Es que hemos sido salvos nosotros por la salvación de Jesucristo. La sangre de Cristo nos justifica, hermanos. Vamos a leer lo que son ahí mismo en Hebreos, hermanos, 10 del 4 al 10. Es lo último que vamos a leer. Yo sé que pues tuve que cortarle, hermanos, porque en realidad que Señor Santo es. Yo sé que no
no soy predicador y no tengo el tiempo para poner bien algo específico así normal, hermanos. Cuando lo diga, dígame con una que ya lo tiene, hermanos. Que es el 10 del 4 al 10, ¿verdad? Dije. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitarles los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, santifica y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Quién es este, hermanos? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ay, Señor. Entonces dijo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Gracias a Dios. En Getsemaní quitó nuestra voluntad, hermanos, el Señor. En Getsemaní puso la voluntad de Él en nosotros. Porque por medio de Él, hermanos, es que nosotros estamos dispuestos a adorarle, a glorificarle. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Todo proviene de ¿quién? Todo apunta a Jesucristo, hermanos, perdón. Diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. El último. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué somos, hermanos? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. No más sacrificios, hermanos. No le da gloria a Dios por eso a usted, hermanos. Ya no tenemos que hacer nada, simplemente creer en la sangre de Jesucristo y es todo. Eso nos trae los beneficios, hermanos. Santo eres. Gracias a la sangre de Cristo somos más que vencedores, hermanos. Es necesario que creamos y confesamos en el ilimitado poder de la sangre de Cristo. Ilimitado, hermanos. No tiene límite. La sangre de Cristo no tiene límite. Gloria al Señor Jesucristo. Mire, déjeme leo esto, hermanos, que ya es lo último. Gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos mira hoy como hombres y mujeres justos, porque fuimos comprados a precio de sangre, la preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. De hoy en adelante, Dios no se vuelve a recordar de nuestros pecados, ni del pecado del ayer, como nos dice en Malaquías 7, Malaquías 7, 18 y 19. Ya no vamos a ir ahí, hermanos. Usted ya, si quiere, lo puede leer en su casa. En la cruz, esto sí es un poquito, bueno, se los voy a decir, hermanos, pero esto es algo bien esencial en lo que les he predicado, hermanos, porque en la cruz del Calvario hubo 3 personas, o 3 diferentes tipos de personas. Le quiero decir esto, hermanos, porque son 3 tipos de personas que amaban a Jesucristo de Nazaret. Usted ya conoce la palabra de Dios. Una de ellas era María, la madre de Él. La otra era María Magdalena. Había mucho más Marías, porque la Biblia lo dice, o mucha gente, hermanos, pero nadie con el amor que tenían esas 3 personas. Y estaba Juan el amado. María, ella estaba sufriendo muchísimo porque estaba viendo a su hijo colgado en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué? Para eso, hermanos, Jesucristo ya tenía algo hermoso para ella, hermanos. María dijo, ella decía, yo voy a perder un hijo. Y sin embargo Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, le dijo que ahí estaba su hijo. ¿A quién? A Juan.
Así que María tenía ese dolor, hermanos, pero no se quedó sola, porque Juan se quedó con ella. Y la palabra de Dios dice que Juan fue el que duró más tiempo, hermano, de los 12 apóstoles. Quiere decir que él duró hasta que María falleció. Ahí, esa es una de las promesas que Dios nos da si nos acercamos a Cristo, como la persona de María, hermanos. La otra era María Magdalena. María Magdalena, ustedes saben, la encontró Jesucristo en un acto bien feo, bien vergonzoso, así como a nosotros, hermanos, llenos de mancha, llenos de pecados, llenos de imperfecciones. Y sin embargo, levántate, ¿dónde están los que te acusan? Ese es otro tipo de personas. Y yo pienso que ahí estamos nosotros. Para mí, yo no soy usted, hermanos, porque es que vino a los pies de Cristo, pero para mí, yo soy uno de ellos. La otra, Jesús el amado, el que tuvo la confianza, hermanos. Mire cómo hizo. Voy a usar, párate, hermano, por favor. Jesús el amado era así, hermanos. Bien. Voy a usar esta palabra, hermanos, pero pues mucha gente por medio de su forma de pensar la ve mal. Bien hermosa de lo que tenía Juan el amado. Dice que se iba y se acercaba con Jesús así. Te puedes sentar, hermano. Juan fue el único de los 12 apóstoles, hermanos, que para mí tenía ese amor, esa comprensión y ese dolor que tenía hacia Jesucristo, hermanos. Para mí, todos los discípulos pienso que hicieron lo que debieron de hacer en su tiempo, pero este joven, por ese gran amor, hermanos, por recortarse ahí, mientras el gran Jesucristo se sentaba a hablar de las palabras, él estaba ahí, cercadito. Así que todo aquel, hermanos, fíjese lo que le voy a decir, aquí en esta congregación, todo aquel que se arrime a nuestro pastor, va a tener conocimiento de Dios, va a tener el amor de Dios, porque en él está el Espíritu de Dios, igual que en todos nosotros. Pero si le buscamos y hacemos las cosas que a él le agradan. Pongan sus pies, hermanos, vamos a